empresas, porque eso de vender el cupón como que ya lo vi algo muy muy rutinario, y a mí como persona que soy Muy de una activo. mentalidad muy activa, ya me agotaba, me aburría. Claro, claro, claro. No, se te nota que eres súper emprendedor, muy activo, entonces hay que de alguna forma, hay que apoyarte para que pues, puedas hacer tu función, tu labor. Juan Carlos, te emplazo para el viernes próximo, esto lo estamos grabando, lo vamos a emitir el viernes, pero te Ajá. emplazo el viernes para que participes en nuestra tertulia, que tiene muchas cosas que aportarnos. Y lo dicho, cualquier persona que quiera o pueda ofrecer un trabajo con todo lo que sabe hacer Juan Carlos, pues nada, que se ponga en contacto con nosotros o a través de sus teléfonos, que ahora después de esto lo damos. Y bueno, pues Juan Carlos, un auténtico placer tenerte con nosotros y bueno, pues la fuerza y la moral que nos das a todos pues es muy de agradecer. No, gracias a ti por invitarme a esta entrevista, y por invitarme a que esté con vosotros colaborando en la tertulia los viernes. Va a ser para mí todo un placer estar con vosotros y contribuir con una idea más a este mundo, ¿no? Sí, y haremos ya por fuera, haremos cosas para la Casa de España, para la parte de desarrollo social que estamos haciendo y de ayudas, para que tú nos apoyes, que creo que nos puedes informar, orientar y asesorar muy bien en toda esa parte. Incluso con algún podcast que tú me pidas que pueda hacer, ¿no? Claro que sí, vamos a hacer muchas cosas, te lo aseguro. Vale, muchas gracias, José María. Juan Carlos, nos estamos viendo el viernes y volvemos el viernes a escucharnos. Un abrazo. De acuerdo. Muchas Y gracias. en caso de alguna duda te puedo llamar o mandar Claro por que WhatsApp, sí, ¿verdad? claro que sí. Espérame, no cuelgues, que ahora estoy contigo. De acuerdo. Continuamos con nuestro programa Españoleando. Volviendo. Pues sí, esta fue la entrevista que le hicimos a Juan Carlos Martín, que a pesar de su discapacidad, pues está ahí luchando, y que también hace un llamamiento porque busca trabajo, como nos decía. Si alguien que nos escuche puede ayudar a Juan Carlos a ofrecerle un trabajo, pues él estará encantado. Vive en Ciudad de México y ahí es donde se desarrolla y donde se desenvuelve. Aquí tenemos a uno de nuestros primeros tertulianos que ya está listo, nuestro querido Santi. Buenas noches, ¿cómo estás, Santi? Hola, buenas noches. ¿Qué tal? Pues para el programa y a ver con qué nos sorprendes hoy. Hoy con muchas cosas y muy buenas. También vamos a tener más compañeros, pero a partir de las 10 de la noche. Ahora vamos a poner una entrevista que nuestra querida paisana y amiga y compañera Almudena Iglesias hizo para La Razón Internacional. Es un periódico que se emite en papel y por internet y que se emite en todo el mundo, en el cual hemos hecho ya alguna colaboración y seguiremos haciendo con La Razón Internacional. También el otro día entrevistamos a Marcelo Carbone, su director, que desde aquí le mandamos un abrazo y un saludo. Y bueno, vamos a escuchar esta entrevista que hizo Almudena Iglesias el otro día en Gijón, en su tierra natal, al presidente del Consejo General de la Ciudadanía Española en el Exterior, el señor Eduardo Dici. Vamos a escuchar esta interesante entrevista
de este presidente del Consejo, que representa muchas de las inquietudes que la colonia española que vivimos en el exterior tenemos. Vamos a escuchar esa entrevista. You're used to grey England skies, cloudy days, colder nights, and your heart's not right. Thought you'd be quite happy there in that warm New York air, but your heart's not right. But if you sang along with me, do you think la aventura ha marcado la vida de este gijonés veracrucense que a finales de los 70 cruzó los mares en busca de nuevas experiencias, nuevos mundos, otras gentes. El Eduardo Dici de hoy, presidente del Consejo General de la Ciudadanía Española en el Exterior, aún recuerda las lágrimas de su madre en la partida, su temor a no volver a abrazar más al hijo. De ese pasado aún cercano, del hoy y del mañana, hablamos con Eduardo mientras disfrutamos de un humeante café y del sol primaveral en la terraza del Tindurra, en el Paseo Begoña, en pleno centro de Gijón. Eduardo, ¿quién es Eduardo Dici para Eduardo Dici? Bueno, una persona inquieta, una persona pues que le gusta un poco la aventura. Siempre fueron unas características mías que me han traído hasta el día de hoy. O sea que yo me definiría como eso, como una persona amable, comprometida con la sociedad y parte de ella. Entonces eso es Eduardo Dici en líneas generales, ¿no? Fue la aventura la que le llevó a usted a la emigración, ¿no? A iniciar esa vía de la inmigración. No fue ninguna otra cosa. Sí, efectivamente, es eso, es la aventura. Yo tenía 22 años, había salido del ejército, al cual fui voluntario, por esa inquietud y por esa forma de mía, muy característica, de ver otros países, otras culturas, otras formas de pensar también. Y eso me lleva a enrolarme en el ejército, el ejército me lleva al Sáhara, soy de los últimos del Sáhara, me licencio en el año 75, en septiembre, antes de la Marcha Verde y antes de la muerte de Franco. Qué poquito ha cambiado el mundo. Desde la Marcha Verde hasta hoy no ha habido grandes avances, ¿no? Bueno, hombre, no sé, Almudena, no sé si decirte que sí o que no. No, me pones en esa disyuntiva. Hombre, yo creo que el mundo ha evolucionado y yo sigo diciendo que ha evolucionado para mejor, aunque hay cosas que quizás nos llamen la atención y nos diga, bueno, esto como estamos peor que antes. No es así. Yo, para mí, en general, estamos mejor. Me refería al Sáhara, sobre todo, ¿eh? Bueno, si te refieres al Sáhara, el Sáhara, entonces, no sé, si me quieres tirar la lengua por ahí, te puedo decir que sí está peor. Eduardo, usted eligió finalmente México como lugar de destino. Ahí ha hecho su vida, ha desarrollado su profesión. México entonces estaba bastante más lejos de lo que está ahora, ¿no? En kilómetros son los mismos, pero en medios era una aventura, pero de las grandes. Sí, efectivamente. Yo todavía me acuerdo como si fuera el día de hoy la tristeza en la cara de mis padres porque estaban viendo que un hijo se iba a la otra parte del mundo. Es complicado el que cruces un continente, cruces un océano como el Atlántico y te vayas a otro continente como es el de América. Para los padres pues prácticamente eran perder un hijo. Y eso yo lo tengo grabado porque era la cara y las lágrimas de mi madre y de mi padre en aquel momento. ¿En qué año se fue usted? En el año 79. Yo salgo de aquí, de Gijón,
el 9 de abril, el 7 de abril del 79. Llego a México el 9 de abril y llego a Veracruz el 11. ¿Y qué encontró en México? Bueno, en México encontré un país maravilloso, una gente excepcional, no del entorno solamente de los españoles, sino de los propios mexicanos. El mexicano es un ser humano muy hospitalario, te acogen con los brazos abiertos y además son incondicionales, o sea, finalmente te sientes en familia, eres como que no hubieras salido de otro lado. Desde luego que las culturas son diferentes, todo lo que es la cultura gastronómica y expresiva, incluso la cultural, pues son muy diferentes, pero somos dos pueblos hermanos y te hacen sentir eso, que eres hermano. Usted se va a finales de los 70, pero antes que usted se fueron muchos otros, ¿no? Los auténticos pioneros de la emigración. Seguro que usted habrá conocido algunos y muchas historias, ¿no? Sí, he conocido historias de muchísimos emigrantes e incluso de asturianos también, que a través de precisamente de esa emigración han hecho grandes instituciones, han dejado huella en México, una huella importantísima, y que han sido también generosos no solamente con el pueblo mexicano sino con su propia patria, porque recuerdo de muchos asturianos y algunos también casos de otros lugares como Galicia, de otras provincias, donde han sido precisamente esas personas generosas que les ha ido bien en esa aventura de la vida y han hecho mejoras en sus pueblos, han metido los drenajes, han metido el agua, la luz, han puesto la fuente del pueblo, han arreglado el consistorio, la iglesia o la capilla que tuvieran. O sea, esta gente que regresa con ese corazón de querer ayudar y contribuir con lo que lo vio nacer y con lo que lo vio desarrollarse. Ese es el ADN del emigrante, en general. Claro, desde luego que el que más hace es el que más éxito ha tenido, ¿no? Pero todos contribuimos y yo creo que eso es lo que el sentimiento del emigrante tiene, que somos agradecidos porque han sido también, nos hemos visto reflejados en eso mismo y la verdad es que nos han acogido en los países donde como si fuéramos uno más de la casa. Esa imagen, ese recuerdo, esa conciencia del indiano, ¿no? Sobre todo al que usted se refería, está muy, muy presente, como acaba de comentarnos, pero ¿y qué ha sido de todos aquellos que no han podido volver nunca, que se han quedado pues en la memoria, en el recuerdo de sus padres, pero no han podido regresar, ¿no? También hay historias de esas realmente duras, ¿no? Sí, muchísimas historias de personas que se fueron y que nunca pudieron volver ni a ver a sus seres queridos, se les perdió la pista también y que no han tenido ni la suerte ni el éxito, ¿no? Esas personas, pues algunos de los que hemos conocido, tratamos de mantenerlos nosotros vivos en nuestros recuerdos, en las instituciones por las que pasaron. De aquella época eran muchas las instituciones que se creaban precisamente para eso, era la España exterior, eran esos grupos de españoles que por necesidades ya sean físicas como también mentales, porque necesitas tener algo cerca de ti que te esté reivindicando diariamente de dónde saliste, de qué pueblo saliste o quién eres, ¿no? Qué importante la identidad, ¿no? La identidad es uno de los, creo que, valores principales que tenemos el ser humano y que por una cosa u otra no sé si por insensibilidad o por desconocimiento, me da exactamente lo mismo, hay políticos que tratan de quitárnosla. Las crónicas de la emigración, las ideas que se han tenido de la emigración,
¿Usted cree que les falta un punto de realidad? ¿Se ha